todos nosotros escogimos estar aquí en tu casa de oración. Amén. Gracias, Señor, por la libertad de poder reunirnos en sábado por la mañana. Y pedimos ahora en este momento tu Santo Espíritu, Señor, que nosotros podamos abrir nuestros corazones y que entre el Espíritu en nosotros al estudiar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es más como para las mujeres. Y es, ¿a quién de ustedes les gusta hacer compras? No, los que no levantaron la mano, los que les gusta hacer compras. Levanta la mano. Ok, awesome. Depende de las compras. Pero les hago la pregunta, ¿y los hombres también? ¿Los hombres? Porque a mí me gusta hacer compras. Y mi hermano también, porque como está vestido, mamén. A nosotros nos gusta. A mí me gusta verme bien, a mí me gusta hacer compras. Pero les hago la pregunta a los maridos. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase en la tienda haciendo compras? Oh, ¿no tiene otro tamaño? Oh, ¿no tienen otro color? Oh, ¿no tienen como de otro material? ¿Hombres? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Maridos? El hermano me dice, yeah, I've heard it. Yo sí lo he escuchado. Otro tipo de frases que escuchamos más para los hombres es haciendo compras más grandes. Por decir, hombres, cuando compraron el carro para la casa, o compraron una casa, ¿quién hizo la compra? ¿Usted o la esposa? El esposo. ¿Por qué? Yo necesito saber detalles. ¿Qué hay para mí? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos baños? Yo quiero saber para mí. ¿Qué está para mí? ¿Qué estoy comprando para mí? Y hay otra pregunta del consumidor que hacemos a veces y es, yo si voy a comprar algo, necesita ser así, así y así. Si no es así, yo no lo compro. Y lo ilustro con la historia de la primera vez, el primer carro que yo compré. Yo tenía 17 años y yo quería comprarme un carro. Y yo lo quería así. Lo necesitaba manual, o sea, stick shift. Necesitaba dos puertas y yo necesitaba tener un sistema de sonido para sonar mis himnos, of course. Necesitaba esas tres cosas. Necesitaba un sistema de sonido, stick shift manual y dos puertas. Y yo creo que Dios tiene muy buen gusto porque me lo dio. Pero lo que a mí se me olvidó pedir fue un carro que le sirve los frenos, que le abría la puerta del conductor y que le bajaba los vidrios. El carro tenía las tres cosas, pero las cosas más importantes no las tenía. Entonces, hago estas preguntas y hago estas ilustraciones porque es muy común en nuestra sociedad volverse un consumidor. Tengo los datos del gasto del consumo en los Estados Unidos del 2008. En el 2008, en Estados Unidos, el consumidor gastó $1 billón. $1 billón en el 2008, que fue hace cuánto, 10, 11 años. Entonces ahora tengo el número del 2018. ¿Cuánto creen, pueden decir, gastó el consumidor en el 2018? Más o menos. ¿Un número? ¿3 billones? No. ¿5 billones? No, más. 10. 9. 10, un poco más. 11 puntos. Poco menos, 13. 13 billones de dólares. Les hago la pregunta. En el 2008, en Estados Unidos estamos gastando ¿cuánto? 1 billón. Y ahora en el 2018, ¿cuánto? 13 billones de dólares. ¿Por qué tanto el aumento? ¿Por qué? Compras, ¿qué más? Consume mucho, vanidades de este lado. ¿Por qué ha aumentado tanto el consumo? Hay más personas. Nacieron más bebés. Para los jóvenes hay más disponibilidad para gastar. Hay Venmo, Cash App. Yo puedo mandar dinero fácil. Restaurantes, todo. El costo de las cosas sí ha aumentado en estos 10 años. Entonces,
Pero nos hemos vuelto en los Estados Unidos una nación de consumidores. De consumidores, porque del 2008 al 2018 hemos subido 12 billones de dólares. Esta nación y cada uno de ustedes, estando acá, nos hemos vuelto en una nación de consumidores. Y me atrevo a decir que esa mentalidad y esas actitudes de consumidor ha penetrado la misma iglesia. Ejemplo. Oh, man. ¿No creen que podemos tener otro pastor? ¿No hay otro anciano? ¿No podemos tener otro director de canto? ¿O estamos viendo y escogiendo qué iglesia vamos a atender? Si la iglesia no es así, 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 yo no voy. Si la iglesia no tiene 90% dominicanos, almuerza después de cena y historia de los niños, yo no vengo. Oh, I'm lucky. I'm in the right place. Pero nos hemos vuelto y ha penetrado esta mentalidad del consumidor a la misma iglesia. Pero les hago la pregunta, ¿a qué nos llama Dios? ¿A ser cristianos consumidores o cristianos contribuyentes? ¿Será? ¿Nos ha llamado Dios a ser cristianos consumidores o cristianos contribuyentes? Abremos nuestras Biblias a la lectura bíblica de hoy en el libro de San Juan 15, versículo 16. Y si un hermano o una hermana me lo puede leer a voz alta, por favor. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Qué significa en el versículo cuando dice llevéis fruto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa llevéis? Llevéis. Llevar, ok. Literalmente, ¿qué significa llevar o llevéis? Contribuir. Antes de llevar, ¿qué toca hacer? Cuando tocaba llevar fruto, ¿tocaba hacer qué? Tocaba recogerlo, pero antes de recoger, tocaba algo de recoger. Tocaba producir fruto. Vamos a leer el versículo otra vez en primera persona. Y lo vamos a leer reemplazando llevéis y lo vamos a reemplazar con producir. Versículo 16. Tú no me elegiste a mí. ¿Está hablando quién? Jesús. Tú no me elegiste a mí, más que yo los elegí, yo te elegí a ti. Y te he puesto para que tú produzcas ¿qué? Fruto. Y vuestro ¿qué? Fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os los dé. Y la cosa más grande que quiero que sacamos en esta mañana es que la experiencia, y si nos hacemos una evaluación hoy, ¿en dónde estoy yo? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Un cristiano consumidor o un cristiano contribuyente? Y les digo que la experiencia de los dos cristianos es completamente diferente. Porque cuando yo soy un cristiano consumidor, yo me enfoco en ¿qué? En la comprensión, entender. Wow, esa escuela sabática, Apocalipsis, I love it. Quiero más, comprensión, que no es malo, pero se queda ahí. La experiencia es de entender, de acumular 13 billones de dólares, ¿acumulados en qué? Igual, 10, 15, 20, 25 años en la iglesia, ¿acumulados en qué? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están las iglesias? Los grupos. La experiencia del cristiano consumidor se enfoca en la comprensión. Más la experiencia del cristiano contribuyente se enfoca en ¿qué? En conectar. En conectarse con el quién, con el de arriba. Y no traje la gráfica, pero los números que traje muestran la gráfica del 2008, 1 billón, y el 2018 en 3 billones.
pero en el mismo estudio hicieron los estudios que hubo una otra gráfica mostrando a los pacientes diagnosticados con depresión, ansiedad y baja autoestima en el 2018. Y les hago la pregunta, más o menos ¿cuánto creen que el número era en el 2018, en el 2008? Más o menos. Menos que en el 2018. Menos que en el 2018. El número dice 300,000, más o menos. 300,000 en el 2018, de ansiedad, depresión y baja autoestima. En el 2018, más o menos, 2.4 millones. Piensen eso. Ha aumentado no solo que el consumo, sino que con tanto consumo, tantas cosas, ¿qué debería estar yo? ¿Feliz? Tengo carros, tengo casas, tengo todo. Pero ¿qué ha pasado? Nos hemos vuelto ¿qué? Enfermos en la cabeza por tantas cosas. Les quiero contar de un doctor de Siria, pero el nombre de él es súper largo y difícil de pronunciar. Él se llama Dr. Bat Mahangelesh. ¿Hay alguien de Siria acá que me puede? ¿No? Ok, good. Dr. Bat Mahangelesh. Y él escribió un libro que se titula lo siguiente: no estás enfermo, estás sediente. El cuerpo clama por agua. O sea, el libro se titula no estás enfermo, tienes sed, estás sediente. Tu cuerpo clama por el agua. Y el libro entero se enfoca en un punto. El doctor Bat Mahangelesh dice por estudios y estudios científicos y research que las enfermedades complejas como el diabetes, alto colesterol, problemas del corazón, todos son solamente síntomas del cuerpo clamando que no tiene suficiente agua. O sea, que con el aumento del consumo de agua, esos síntomas, ¿qué van a pasar? Se van a ir. Uno lee el libro y dice, ok, interesante. Come on. Yo no soy biólogo. ¿Alguien es estudiante de biología? Yes, no, ok. Yo no, yo fui a la escuela, estoy estudiando para ingeniería. Todo lo que es ciencia y química no está a mí. Pero una persona normal puede decir, los diabetes, yo puedo curar diabetes tomando más agua. Come on, man. Pero el libro enfatiza que solo con el consumo de agua el cuerpo se restaura, las células se llenan de vida. Con el consumo de más agua ayuda que esos síntomas y problemas del cuerpo se disminuyen y se sane la persona. O sea, los síntomas es el clamo, está el cuerpo clamando que necesita tomar más agua. Entonces les hago la pregunta, ¿de dónde viene el agua de vida? ¿De quién? El agua de vida viene ¿de dónde? De Cristo. Y nuestros síntomas, como vimos, no lo vemos en las gráficas, que no está, pero el aumento de la enfermedad mental, de ser tan deprimido, de tener tanta ansiedad y baja autoestima, está en ¿dónde? En la falta del consumo de agua de vida. O sea, y más para los jóvenes, los adultos también, significa que no estás enfermo. Joven, no estás enfermo. O sea, no estás ansioso, no estás deprimido, estás ¿qué? Desconectado. Joven, no estás adicto a la pornografía, no estás, simplemente estás desconectado. No estás de baja autoestima, sino que estás desconectado. Salud. Entonces, en esta mañana, solamente vamos a ver 3 puntos. ¿3? ¿Cuántos? 3 puntos dados por Jesús mismo. Jesús mismo dice estos 3 puntos en Juan 15.
de cómo volvernos a conectar con Dios. ¿Lo miramos? Juan 15, y el primer punto se encuentra en el versículo 10. Y si alguien me lo puede leer en voz alta, por favor. Versículo 10. Amén. Vuelvo a leer, versículo 10. Muchas gracias, hermana. Si guardareis ¿qué? Mis mandamientos, estaréis ¿en dónde? En mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Y estoy ¿en dónde? En su amor. El primer punto de volvernos, de cómo conectarnos con Dios es que más específico, obediencia. La obediencia absoluta. Obediencia. Y esto me gusta ilustrarlo con una historia de cuando tenía 6 años. A mí, los que me conocen y los que no me conocen, les voy a decir una confesión. A mí me encanta comer. Not a surprise. A mí, como joven, I love to eat. A lot. Entonces, pero no es nada nuevo. Desde muy joven, a mí siempre me ha gustado comer. Y más si estoy haciendo algo, o sea, comiendo y viendo shows, comiendo y viendo deportes. Cuando tenía 6 años había una regla en la casa, dada por mi papá. Y él decía, en la sala no se come. ¿Quién de aquí comparte esa misma regla? Yes, no, maybe so, ok. Pero en mi casa era sagrada. En la sala que no se come. Y a los 6 años yo no entendía eso. Yo dije, entonces, de los 6 años, yo cogí unos chips, me fui a la sala, yo me senté tranquilo y me senté a ver mi show. Y viene mi papá y dice, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, no papi, está bien, yo estoy viendo televisión. ¿Cuál es la regla? Yo le dije, no, yo sé, pero yo ya lo había pensado. Y dije, él me va a preguntar cuál es la regla. Y mi respuesta era la siguiente. No te preocupes, papi. Si yo riego, yo lo recojo. Y seguí viendo mi show. El problema es que mi papá no se iba. Y yo de los 6 años me quedé mirándolo. What are you doing here? Me dice, ¿cuál es la regla? En la sala no se come. Y le volví a repetir. No, es que yo lo voy a recoger. Like, don't worry, I got it. Y mi papá por tercera vez dijo, en la sala no se come. Y hice la pregunta que todos los padres de acá odian esta pregunta de sus hijos. ¿Y es cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta a mi papá es la respuesta que todos los jóvenes de acá odiamos de los padres. ¿Y cuál es? Porque yo soy su papá. Y a los 6 años, ¿yo qué le puedo decir? Entonces tuve que ser juicioso e irme a la cocina a comer mis chips. Punto número 1, la obediencia absoluta. Pero les hago otra pregunta, esta ilustración que hice con mi papá, les hago la pregunta, ¿mi papá me amaba, sí o no? ¿Sí? Pero no me dejó comer en la sala. Una explicación de cómo mi papá me amaba si él no me dejaba hacer lo que yo quería. Parte de la educación, disciplina, pero más específico, la obediencia. Porque gracias a mi papá, yo ahora soy obediente en las calles, soy obediente en la escuela y obediente en el trabajo. Si el niño, I don't have kids, no tengo hijos, pero si el niño no es obediente en la casa, no puede ser obediente en la calle. Y eso lo dice ¿quién? Jesús. Leamos el versículo 10. Si guardara mis mandamientos, ¿qué? Estaréis en mi amor, también como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El miedo de nosotros más grande como cristianos no debe ser, oh man, yo tengo que arrepentirme porque yo pequé y I gotta fix it, si no voy a morir eternamente. No, ese no debe ser nuestro afán, nuestro miedo. Porque en realidad, si morimos pecando, vamos a morir eternamente.
y ya después, ¿hay arreglo? Not really, no hay. Entonces, ¿cuál debe ser el miedo más grande de los cristianos? El miedo más grande de nosotros no es y no debe ser la muerte eterna, sino es caer en el pecado y separarnos de Dios. El miedo más grande de nosotros debe ser: yo comienzo a pecar y yo paro de orar, yo pare de leer la Biblia y yo paro de ir a la iglesia. ¿Por qué los que se van de la iglesia no quieren volver? Temor, ¿qué más? Se van de la iglesia y no quieren que los mire. Honestamente, ¿por qué es? Es incómodo. Yo anoche estaba pasando the time of my life, estaba pasando ir a la iglesia. Es incómodo. No quiero estar en la iglesia. El pecado que nos separa de Dios. Y por eso el punto número 1 de volvernos a conectar con Dios es que obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos. Punto número 1, ser obediente a su palabra. Punto número 2, Juan 15, 12. También un hermano o una hermana me puede leer en voz alta el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amén. Vuelvo a leer el versículo 12. Este es que mi mandamiento, a voz alta, que os améis los unos a los otros. ¿Como quién? Como yo os he amado. Yo tengo un problema, te voy a usar como ejemplo, Jessie. Yo tengo un problema con la hermana Jessie. Ella me ofende, habla mal de mí y es una persona muy, muy ruda conmigo. ¿Yo qué hice? Sorry, I have to use it. Entonces, tengo un problema con ella. Pero ¿qué me manda la Biblia a hacer acerca de esta situación? Amar, a perdonar, yara. Pero ¿cómo puedo hacer eso si ella me ofendió a mí? Habló de mi mamá, de mi familia, de mi país. Eso no tiene perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar a ella? Yo sé, yo sé que la Biblia dice, yo sé, pero ustedes no saben lo que ella me hizo a mí. ¿Cómo podemos realmente amar al prójimo? De la siguiente manera. Cuando yo entregué mi vida a Cristo y fui al bautisterio, en Gálatas dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando Jessie decidió entregar su vida a Cristo, en Gálatas dice: ella entró al bautisterio, ya no vive Jessie, sino Cristo en ella. O sea, cuando una persona me ofende, habla mal de mí, lo que sea, mi trabajo no es amarla a ella. Mi trabajo es dejar que el Cristo que vive en mí, que ame el Cristo que vive en ella. Porque en ese momento ya no es mi trabajo. It's not my job. Ella me puede hacer absolutamente lo que sea. Lo que ella quiera, no me importa. Porque ¿quién vive adentro de mí? Cristo. Y lo que pase en la vida de ella no es asunto mío en esta situación. Hermanos, hermanas, debemos siempre orar por los hermanos. Pero hay un Cristo que vive en ella. Ella puede estar luchando. Yo puedo estar luchando. Si la situación lo reversamos, yo la ofendo a ella, yo hablo mal de ella. Yo tengo un conflicto. Hay un conflicto que está pasando. Pero Cristo vive en mí. Si yo lo permito. Cuando yo deje que Cristo, el Cristo que vive en mí, ame al Cristo que vive en ella, todo cambia. Amén. Y puedo amar al prójimo. ¿Cuál es la situación alterna? ¿Qué pasa si yo no amo al prójimo? Eso es son tres ahora, porque en Patterson Sur hay un problema si no amo al prójimo. Y termino sentándome al lado de él. Quedo pegadito al lado de él. Problema número 2. ¿Cómo puedo decir, yo amo a Dios, Dios es amor, I love God, pero yo odio a Jessie? ¿Cómo puedo? ¿Cómo sueno yo? Hipócrita.
Y tercero, ¿cómo puedo vivir eternamente odiando a alguien? En una vida que no es eterna. ¿Han pensado en eso? ¿Cómo puedo vivir eternamente odiando una persona en una vida finita? No encaja. Tengo que amar el prójimo. El punto número 2 para volvernos a conectar con Dios es que amar al prójimo. ¿Por qué cuando nosotros amamos el prójimo pasa lo que nos dice Jesús en el versículo 5? Lo leemos. Lo puede leer alguien a voz alta, versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separaos de mí, nada podéis hacer. Amén. Una pregunta, ¿alguien ha tenido una vez un jardín? ¿Jardín? ¿Garden? ¿Y han hecho tomates? ¿O han producido tomates? Sí. ¿Donde tú? Sí. Cuando crecía la planta de tomates, más o menos ¿cuántos tomates salían? ¿Alguien ha hecho cherry tomatoes? Salen bastantes. 60, a veces 80. Una vez mi papá hizo y salió 100. Y dice, wow, man, qué chévere. Todos 100 tomates. Todos conectados ¿a qué? A una planta. Las personas más feas de personalidad, o sea, las personas más feas de personalidad son personas que se creen todo. ¿Yes or no? ¿Sí o no? Una persona que cree que yo no necesito tu ayuda, yo no necesito esta iglesia, yo no necesito a nadie, yo soy capaz. Esa persona, en mi opinión, no es la más agradable. ¿Por qué? Porque se cree todo y ya sabe todo. Oh, excuse me. Pero hay problema. En el versículo 5, ¿qué dice? Yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos, o sea, los tomates, el fruto. ¿Qué tal estar todos los tomates, tener una planta de tomates y que solo dé un tomate? Es un problema grave. Y eso es lo que pensamos nosotros. Cuando estamos todos conectados a la misma vid, vamos a estar ¿qué? Vamos a estar conectados. ¿Vale la pena amar al prójimo? ¿Sí o no? Porque todos estamos conectados ¿a quién? A la misma vid. Punto número 2. Amar el prójimo. Y el último punto lo leemos en el versículo 16. Si alguien me lo puede volver a leer a voz alta, por favor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Y eso lo dice quién? No lo digo yo. ¿Quién lo está hablando? Jesús. Jesús lo dice. Él dice, yo los elegí, yo los escogí. Y quiero leerle la siguiente frase para hacerlos pensar de este versículo. Y la siguiente. Cuando te das cuenta que fuiste elegido, te quita las elecciones, o sea, las opciones. Lo vuelvo a leer. Cuando te das cuenta que fuiste elegido, te quita las opciones. O sea, dejas de actuar como si tuvieras opciones. Dejas de actuar. ¿Qué opción tienes? Si fuiste elegido. Ahora, yo como elegido no tengo opción. Elegido, yo no tengo opción sino orar. Yo no tengo opción sino leer la Biblia. Y yo no tengo opción sino ir a la iglesia los sábados y a orar en nombre de Dios. ¿Amén? No tengo opción. Fui elegido. Pero más que eso, es un llamado tipo Jonás. ¿Cuál fue el llamado de Jonás? ¿Y qué hizo? ¿Salió corriendo? ¿Pero se pudo esconder? No. De igual forma, tú y yo fuimos elegidos. Puedes correr toda la vida, pero no puedes esconderte. El 27 de octubre
el 27 de octubre del 2018, en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, entró veterano Robert Bowers a una sinagoga judía en un día como hoy, un sábado, un sabbat, de lo que compartimos con nuestros hermanos judíos. Era el 27 de octubre, un sábado como hoy, y Robert Bowers entró y mató a 11 hermanos judíos ese día, en esa mañana. Les hago la pregunta, ¿por qué no Patterson Sur? ¿Por qué no Dover, New Jersey? ¿Por qué no pasó acá? Les digo, porque fueron escogidos. ¿Por qué cuando nosotros prendemos la televisión y vemos bastante personas, mamás y niños y mamás sufriendo por sus hijos en una caravana, en un desierto, queriendo venir al país que nosotros estamos relajados y tranquilos? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tu familia? ¿Por qué no yo? Volvemos a leer el versículo 16 y vamos a ver la respuesta por qué. Y lo vamos a leer bien despacio. Tú no que me elegisteis vosotros a mí, mas yo los elegí a quienes, a vosotros. O sea, tú y yo, no es casualidad, un sábado por la mañana estés aquí en la casa de Dios. Yo te elegí a ti. ¿Para qué? Para que llevéis fruto. ¿Y vuestro qué? Fruto permanezca. ¿Qué significa permanecer? ¿O qué se está implicando? ¿Permanecer para cuándo? ¿6 meses? ¿1 año? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Pregunta, ¿cuáles son las 2 cosas en este mundo que van a permanecer para siempre? 2 cosas. La palabra de Dios, o sea de nosotros humanos. 2 cosas, porque está hablando de llevar fruto, o sea, implica interacción humana. ¿Cuáles son 2 cosas que van a permanecer para la eternidad? La palabra de Dios, obediencia, ok, más el amor, más específico, cuando dice llevar fruto, es que voy a llevar las almas que van a vivir para siempre. Voy a producir ¿qué? Las almas que van a ¿qué? Permanecer para siempre. Entonces, reemplacemos fruto y pongamos almas. Y volvemos a leer el versículo. Versículo 16. Tú no que me elegiste a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y he puesto ¿para qué? Para que llevéis almas. Para que produzcan almas. ¿Y qué? Y vuestras almas permanezcan. Para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, que Él os los dé. O sea, el enfoque de nosotros, de nuestras vidas, de volvernos, la tercera manera de conectarnos con Dios es que llevar almas a Cristo. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir y nos enfocamos a ser obedientes, a amar al prójimo y llevar almas a Cristo, todo cambia. Nos volvemos de cristianos consumidores. Es sábado, y tengo que ir y escuchar a este predicador. Un cristiano contribuyente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo colaborar? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los amigos? ¿De dónde nos vienen? ¿Qué necesitan? Es un vivir a Cristo. No decir, yo amo a Cristo, soy cristiano, sino vivirlo. ¿Quiénes de nosotros queremos vivir eso? Amén. Quiero ver todas las manos. ¿Quién quiere vivir eso? Porque cuando nosotros cambiamos de cristianos consumidores a cristianos contribuyentes, nuestra experiencia cristiana cambia para siempre. Les vuelvo a decir, es un llamado tipo Jonás. Puedes correr. You can run, pero no se pueden esconder. You cannot hide. Porque cuando nosotros escondemos ese fruto, ese potencial, estás menospreciando a Dios. Porque en el versículo 16, ¿qué nos dice Dios? Yo te elegí. Tú no me elegiste a mí. Yo te elegí a ti. Para implicar e ilustrar que nosotros debemos conectarnos, les pido a todos que se pongan de pie.
y al de al lado y a la derecha e izquierda que se cojan de las manos. Pero todos tenemos que cogernos de las manos para poner en práctica, porque todo esto en teoría suena bonito, pero toca ponerlo en práctica. Todos de la mano, todos, no me dejen a mi hermano ahí solo, please, que le cojan la mano. ¿Ya todos están cogidos de la mano? ¿Ya? ¿Sí? Ok. En la mente, póngase a pensar cómo va a ser en el cielo. Vayamos al cielo. Un segundo. Vamos a volver, pero por un segundo vayamos al cielo. ¿Cómo va a ser? Va a ser así. Vamos a mirar a la derecha, a la izquierda, va a decir, hermano, me alegra verte. Hermano, yo te amo. Cristo te ama y yo también. Va a ser chévere. It's gonna be cool. Y les digo algo personalmente, yo anhelo ver Patterson Sur en el cielo. Porque si están así en la tierra, no me imagino cómo van a ser en el cielo. Volvernos a conectar con Dios nos va a cambiar la vida. Cuando nos conectamos con Dios, obediencia a su palabra. Punto número 2, amar al prójimo. Y tercero, llevar almas y frutos a Cristo nos cambia de ser cristianos consumidores a cristianos contribuyentes, cristianos que produzcan, cristianos que sirvan para algo. Ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros y el propósito para el 2019. Amén. Con estas palabras, inclinamos el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Señor, gracias porque estudiando tu palabra tú nos das específicamente maneras de cómo volvernos a conectarnos contigo, Señor. Pedimos en este momento, Señor, por la iglesia de Patterson Sur, por todos los hermanos que tal vez esto parece muy bonito, Señor, pero es difícil. Es difícil dejar orgullos, es difícil dejar problemas, es difícil, Señor, dejar el pasado. Pero solo tú puedes cambiar eso en nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, penetra nuestro orgullo y penetra esa pared del yo para poder cambiar, Señor. Y decir como en Gálatas, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.